En este momento daré lectura a una síntesis del perfil de nuestro panelista. Fernando Flores es asambleísta nacional del Ecuador, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, misma que ha sido el encargado del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sus estudios superiores los realizó en el Instituto Nuevas Profesiones en el área de Publicidad y Mercadeo en Caracas, Venezuela, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, asambleísta por el Movimiento Hermandad Ecuatoriana durante el periodo 2009-2013. Durante su gestión ha realizado grandes aportes en una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, entre otras, la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, Ley Orgánica de la Legislatura, Ley Orgánica del Deporte, entre otras. Además, trabajó para la socialización de la Ley Orgánica de Derechos Ecuatorianos, mismo que lo llevó a varios escenarios en Panamá, Caracas y Guatemala, para dar a conocer los derechos de los migrantes ecuatorianos. Adelante, señora asambleísta, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer indudablemente primero a Pablo Solines por esta oportunidad que nos permite desde la Asamblea poder informar de cuál es el procedimiento previo a la aprobación de una ley. Quiero agradecer igualmente a quienes me acompañan en el panel, a Laura Davara, a Raúl Echeverría, a Lorenzo Villegas, Valeria Plastino. Gracias por darme esta oportunidad de estar con estos grandes conocedores de este tema. Creo que hemos aprendido muchísimo en el trayecto de la aprobación de esta ley y sin estos expertos internacionales, indudablemente creo que hubiéramos tenido una ley con algunas falencias. Gracias a su aporte, a su colaboración, hemos logrado, creo, una ley bastante completa, una ley que está recogiendo los parámetros, las observaciones de todos los ámbitos de la vida social, económica, productiva y política del país. No quiero iniciar esta intervención sin agradecer indudablemente a la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, a la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, AmCham, a la Asociación de Empresas de Comunicaciones, ACETEL, a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Es indudablemente para quien les habla, creo que importantísimo que la Asamblea Nacional o quienes estamos legislando, buscando leyes para beneficio de nuestros compatriotas, pues podamos socializar este tipo de proyectos de ley, recoger las inquietudes, recoger los aportes, porque una ley que esté bien consensuada, una ley que esté bien debatida, creo que va a perdurar por muchísimos años en el país y no tendremos que estar haciendo reformas salvo aquellas que deben hacerse de acuerdo a los tiempos que vamos viviendo. Tiempos muy rápidos, por cierto, en el tema tecnológico y por eso habrá que ir trabajando en eso, pero una ley que yo creo que va a tener en contexto general una vida bastante larga. Quiero iniciar mi presentación. No sé si ya tenemos en pantalla la que están compartiendo a ustedes ya la información. Para que le permitan compartir allí. ¿Me confirman si ya tenemos? ¿Sí? No, entiendo que Giselle va a compartir. Sí. ¿Está habilitado esto? Por favor. Con la función de que el anfitrión me permita compartir, por favor, si me lo pueden habilitar. Está en redes también, ¿no? Listo. ¿Me confirmas? Allá. Ok. Perdón, esa no es la presentación. Si me permiten, les paso ahorita por el chat, o si me permiten a mí compartir la presentación, sería mejor. Les agradezco. Por favor, Giselle, si eres tan amable de enviarnos la presentación, porque parece que tenemos un problema técnico que no nos deja ponerte como co-host para que puedas presentar. Vale, entonces les paso ahorita por el chat, ¿ya? Gracias.
A ti. Pásale. Mientras tanto, no quisiera dejar de pasar la oportunidad. Indudablemente les mencionaba que qué importante es el hecho de poder compartir con expertos internacionalistas los criterios de legislación comparada, principalmente con otros países donde ya tienen una ley de protección de datos personales. Sin temor a equivocarme, creo que solamente Venezuela, Bolivia y Ecuador éramos los países que no teníamos una ley de protección de datos personales. Y como deben conocer ustedes, recientemente Ecuador hubo una situación bastante complicada en vista de que la información de casi 20 millones de compatriotas fue difundida sin autorización de los ciudadanos, una información que hasta hoy día no conocemos definitivamente cuál fue su final, cuál fue el efecto que pudo haber ocasionado en vista de que era información bastante delicada en el sentido de que era información que se extrajo principalmente de empresas públicas. Cuando los ciudadanos, los ecuatorianos, recurrimos al sector público a hacer nuestros trámites, entregamos información confiados en que esa va a estar en buen resguardo. Imagínense en lo que es la información, por ejemplo, cuando entregamos al BIES, al Banco Ecuatoriano del Seguro Social, información bastante delicada de nuestra actividad económica. Igualmente el Banco del Pacífico también tuvo información ahí, la empresa de telecomunicaciones del Ecuador. Es decir, varias empresas estatales sufrieron, no sé si llamarlo un ataque o simplemente sufrieron una interferencia en su sistema y permitieron obtener información que hasta hoy día, como les mencionaba, no tenemos todavía qué pasó con esa información, no sabemos cuál fue el uso que tuvo. Desde la Asamblea se hizo una investigación, la comisión a la cual me honra presidir, llevamos una investigación al respecto y ya tenemos en el Pleno de la Asamblea Nacional presentado ya un informe que espero muy pronto se le haga conocer a los ecuatorianos para que sepamos cuál fue el fin de nuestra información, pues muy delicada. Bueno, yo veo que ya tenemos compartida nuestra presentación. Les quiero informar que, para su conocimiento, el proyecto de ley fue presentado por el señor presidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno. Lo hizo el 19 de septiembre del 2019. Gis, no sé si vamos avanzando. Ya, gracias. Y estaba estructurada por 90 artículos y 12 capítulos. El proyecto de ley abordaba la protección de datos personales, que constituye un derecho de libertad consagrado principalmente en el numeral 19 del artículo 66 de nuestra Constitución de la República. Dicho proyecto fue impulsado llegó a esta comisión dentro de un proceso administrativo que tenemos en la Asamblea Nacional. Es el Consejo de Administración Legislativa quien recibe el proyecto de ley, revisa que cumpla con ciertos parámetros que pone la ley. Posteriormente destina a una de las comisiones especializadas a que haga el tratamiento de dicha ley. Tuvimos la suerte, digo la suerte y el compromiso de recibir en la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Integral este proyecto de ley. Lo hemos venido impulsando, le hemos dado un tratamiento a través de 8 mesas de trabajo técnicas, hemos tenido ya 4 tratamientos en el pleno de la comisión con todos los miembros de la mesa, quienes han venido haciendo sus aportes, sus observaciones al trabajo que se venía realizando desde la consultoría de la comisión. Igualmente hemos tenido 2 simposios internacionales, esto en materia para el primer debate. Como ustedes recuerdan, todas las leyes deben tener un procedimiento legislativo, el cual primero tenemos un informe de primer debate, el cual, una vez aprobado por la mesa legislativa, es enviado a la presidencia de la Asamblea, el cual pone en conocimiento, distribuida la información a todos los 137 legisladores, y en una sesión abrimos el debate. Ahí los 137 legisladores nos hacen conocer sus observaciones, sus propuestas, cambios que vienen ellos proponiendo en ese sentido. Y una vez que ya se pasa este primer informe, regresa a la comisión nuevamente para incluir
aceptar ciertas propuestas realizadas para ser analizadas por la comisión, de ser conveniente, de ser que tengan una base de acuerdo al tratamiento de la ley, son incluidas dentro del informe para el segundo debate. Indudablemente hemos tenido aportes de personas naturales, hemos recibido aportes de jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí nos aportaron mucho la Comisión Europea. Hemos recibido a varios legisladores de América Latina, como de Uruguay, Chile, México, Brasil, con socios jurídicos ecuatorianos, que es muy importante el aporte de los estudios jurídicos del Ecuador que conocen del tema muchísimo, que han venido trabajando en este sentido de lograr tener una ley de protección de datos, porque indudablemente el ámbito jurídico debe darnos las luces de hasta dónde debemos nosotros actuar, hasta dónde debemos nosotros proteger y cuándo justamente los ciudadanos podrán hacer uso de su derecho constitucional de demandar, de ser el caso, ante los tribunales cualquier atropello contra sus datos personales. Por eso creo que el aporte que ha venido de los estudios jurídicos del Ecuador es muy importante y les felicito por esos aportes. Igualmente recibimos a varios asesores de asambleístas, quienes también vinieron trabajando en ese sentido con nosotros, nos han apoyado muchísimo, asociaciones de protección de datos en el Ecuador, entre otras personalidades del mundo civil, de algunas empresas públicas también, porque les mencionaba hace un momento que hubo una filtración de datos del sector público, y los aportes que nos han venido haciendo ellos, indudablemente para nosotros ha sido muy importante, y siempre no me cansaré de agradecer pues su ayuda en ese sentido. Les mencionaba que hemos recibido apoyo de varios expertos internacionales. Estuvo con nosotros Bruno Giancarelli, Laura Najaventian, siempre le pido disculpas por el pronunciamiento de su apellido, a Jonathan Mendoza, a Fran de la Rue, Dolores Rosso, Jacqueline Guerrero, a Roberto Romero, a Pablo Solines, quien siempre pues, ha estado muy pendiente de este proyecto de ley, y siempre estaremos muy agradecidos por los aportes que nos han hecho. El objetivo de esta ley es reconocido como la protección de la persona a través de la garantía del derecho a la protección de sus datos personales, y específicamente a los derechos de acceso y la facultad de la persona de tomar decisiones sobre la utilización de sus propios datos personales. Perdón. Y en el ámbito de la aplicación material de la ley, es importante destacar que se incluye tanto en el sector público como en el sector privado, lo cual potencia el efecto de la norma, si se considera que de una forma permanente los datos se transmiten entre diferentes sectores. Esto es especialmente importante para lograr una garantía del derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos, sin obstaculizar la intermediación de los datos en el país. El intercambio, indudablemente, de la información entre varios sectores del ámbito civil, económico, financiero, es muy importante, y nosotros debemos garantizar la protección de los datos sin ser un obstáculo para ese intercambio. Y ahí es muy importante pues, que esta ley vaya trabajando en ese sentido. Eso fue lo que se habló en cuanto al ámbito de esta ley. ¿Por qué es importante una ley de protección de datos? De acuerdo con la Unidad de Flujos Internacionales y Protección de Datos de la Comisión Europea, y refiriéndonos al proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador, hemos concibido al mismo como un sistema moderno de protección con características propias de un régimen moderno de protección de datos. Este proyecto de ley que hemos elaborado y trabajando arduamente tiene varios alcances y garantías para nuestros ciudadanos, como por ejemplo el alcance de la ley para todos los sectores económicos, así como las autoridades públicas, con ciertas excepciones. Salvaguardar la protección de datos fundamentales, incluyendo las obligaciones para garantizar un tratamiento de datos justos y responsables, que incluye herramientas modernas como la notificación de brechas de datos, por ejemplo, el nombramiento del delegado de protección de datos, que igualmente para nosotros es muy importante eso, y creo que es necesario dentro de este proyecto de ley. El empoderamiento de las personas con derechos para controlar sus datos.
la supervisión e implementación por parte de una autoridad de protección de datos. Debemos tener recursos robustos de reparación administrativa y judicial, normas relacionadas con las transferencias internacionales de datos. Me permito además indicar aquí, realizar una puntualización, queridos ecuatorianos, expertos quienes me acompañan el día de hoy, pues hay una puntualización que es en esta iniciativa hemos destacado la garantía especial de protección de datos de los niños, niñas y adolescentes. En este momento, dentro de la Asamblea Nacional, se está tratando un proyecto de ley justamente que habla sobre la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es una ley orgánica exclusivamente para este segmento, donde se habla de garantías de sus derechos. En esta ley de protección de datos nosotros hemos hecho una puntualización muy clara respecto a la protección de sus datos en esta ley y va a ir en concordancia indudablemente con este Código de la Niñez que está muy pronto por aprobarse en la Comisión de la Niñez que está tratando esta ley. Ahí está establecido el derecho a la educación digital, un gran avance para el Ecuador sin duda en este sentido. En ese mismo sentido, al estipular todos los alcances y garantías en la normativa propuesta en la Ley de Protección de Datos Personales y con tales características, se podría permitir al Ecuador formar parte de la tendencia creciente de convergencia global en la protección de datos, lo que constituye para nosotros una mayor integración de la economía ecuatoriana en su entorno regional e internacional. Nosotros desde la Comisión de Asuntos Internacionales hemos venido impulsando siempre un eslogan que queremos más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Y eso se basa justamente en una integración económica del Ecuador al mundo, porque al abrir nuestras puertas para que puedan venir productos de otros países y nosotros poder exportar nuestros productos, necesitamos garantizar justamente esta creciente convergencia global para proteger los datos de quienes vamos a entrar en este gran mercado global. Como de conocimiento, ya en varios países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y otros, ya han modernizado su legislación en cuanto a la protección de datos, o están en proceso de hacerlo, basándonos en muchos principios compartidos del proyecto de ley. Al tiempo que favorece la cooperación regional, como es el caso de las normas para protección de datos de los estados iberoamericanos, que se adoptó en el año de 2017 por la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Siempre pensamos y trabajaremos de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos. La integración regional es fundamental para nosotros, tanto en el comercio, pero también en cuanto a la protección de datos. Creo que una cosa debe ir siempre acompañada de la otra. Debemos estar adaptados a los nuevos tiempos, pero siempre brindando igualmente protección a nuestros conciudadanos de que la información que se maneja en estos sectores pues va a ser o va a tener su protección. Como también se usan en las leyes de protección de datos, hay una preocupación de establecer definiciones en este sentido. Hay un total de 23 definiciones de términos que se van a utilizar en el texto legal, comprendiendo desde términos nucleares de la protección de datos, como la definición misma de lo que es el dato personal, el tratamiento de datos como la definición, el tratamiento o los sujetos o titular, el responsable del tratamiento, el encargado, el delegado de protección de datos, entre otros. Estos tres últimos están también presentes como integrantes del sistema de protección de datos personales. La presencia de los principios tiene la función de aclarar las principales características de la ley y proporcionar mayor potencial para su armonización con algunas normativas de protección de datos que compartan los mismos o similares principios, facilitando así la inserción en los países en los flujos internacionales de datos personales, tan importantes en la sociedad de la información, así como manteniendo los estándares internacionales existentes o que estén en desarrollo o que se vayan a aprobar en el tiempo. Es necesario que en esta ley se logre, o hemos, creo, logrado, establecer justamente esos parámetros. Asimismo, el sistema de protección de datos personales establece medidas de naturaleza procedimental para que el responsable o el encargado, a fin de que pueda garantizar la seguridad de los datos personales mediante la utilización de métodos
que sean adecuados a las mejores prácticas, a la naturaleza de los mismos datos personales, a los riesgos que tienen los datos personales. Algunas medidas son realmente, creo que bastante ejemplarizadoras como las soluciones posibles a considerarse conforme el caso. La anonimización, pseudonimación o cifrado de los datos personales, medidas de control de integridad y el acceso a los datos, entre otras, para el sector público. Está previsto que el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe prever las medidas necesarias. En el caso de una vulneración de la seguridad, la ley determina que el responsable debe notificar a la Autoridad de Protección de Datos, así como a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, y especifica la información que debe contener dicha notificación. En algunos casos de riesgo a los derechos fundamentales o libertades del titular, la notificación también se le deberá realizar al titular de la información. Es importante que el titular de la información sepa que de sus datos personales pudieron haber tenido alguna vulneración, para que pueda estar indudablemente pendiente de lo que podría pasar o qué pasó con la utilización de sus datos personales. Es fundamental que el ciudadano conozca cuando sus datos han sido expuestos. La ley determina las obligaciones del responsable del tratamiento de datos personales, en un total de 15 obligaciones. Este listado corresponde a una compilación de diversas obligaciones presentes en otros puntos de la ley y de algunas nuevas especificaciones en relación con el encargado. En relación con el encargado del tratamiento de datos, no se definen obligaciones específicas, pero se brinda la previsión de que debe cumplir las obligaciones del responsable que le sean aplicables. En este punto, referente al elemento de las entidades certificadoras, hemos recibido varias observaciones sobre el proceso sobre su petición de eliminación y consten dentro del reglamento de este proyecto de ley, lo cual será analizado en las próximas sesiones que tenemos ya la próxima semana para darle una mejor viabilidad a esta propuesta. Hemos considerado este llamado o esta observación por el tema de las entidades certificadoras, y creo que lo vamos a poder debatir esta misma semana ya en la mesa legislativa para poderle dar una respuesta en ese sentido. Se han recibido varias observaciones sobre el porcentaje de las multas, que nos ha dicho que es muy elevado, por lo que se está planteando una reducción sustancial a las multas sobre el volumen del negocio. Una vez que nos dieron sus observaciones, vimos indudablemente que se podía poner en peligro a muchas de las empresas pequeñas, principalmente porque su capital no iba a poder soportar de alguna manera una multa en las condiciones en las que se había planteado, y por esa razón estamos reconsiderando darle una nueva dinámica al tema de las sanciones en el sentido económico. Yo creo que ya vamos a poder tener en esta misma semana también ya algo más claro en ese sentido. Esa propuesta, claro, va a estar enmarcada siempre dentro del marco constitucional sobre la proporcionalidad de las multas y siempre en miras a mejorar la economía del país y de nuestros ciudadanos, que es el objetivo de trabajar un proyecto en este sentido. Finalmente, un tema muy importante para todos es la Autoridad de Protección de Datos, que debe tener una posición activa para la implementación de la responsabilidad proactiva, promoviendo la elaboración de códigos sectoriales de conducta, la adherencia de ellos por parte de empresas y organizaciones. Una de las garantías para el funcionamiento de un sistema de protección de datos personales es justamente la figura de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Su creación y sus reglas de funcionamiento son temas de reserva legal en una ley moderna de protección de datos. El rol de la Autoridad de Protección de Datos Personales y su trascendencia en el sistema dependen de la garantía de independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes. El proyecto de ley, señoras y señores, contenía evidentes contradicciones, pues señalaba que la Autoridad de Protección de Datos tendría autonomía financiera, administrativa, pero se constituía como un organismo público dependiente de la función ejecutiva. Esto último impedía que dicha autoridad fuese autónoma
los miembros de la mesa consideramos que indudablemente no podíamos ser juez y parte en este sentido, ya que la mayoría de los datos sensibles que manejan de los ciudadanos es justamente el Estado, son las empresas estatales, por lo tanto no podría la autoridad tener una relación con la función ejecutiva y debería ser totalmente independiente. Por esa razón se propuso algo en la ley. Con todas estas consideraciones se reformuló integralmente este apartado, estableciendo las disposiciones necesarias para que la Autoridad de Protección de Datos cumpla con condiciones de independencia, de autonomía y su funcionamiento se ajuste a los estándares internacionales. Esto dentro del marco constitucional. Es posible mediante la figura de una superintendencia. Nosotros hemos propuesto que se genere una superintendencia para controlar o sea la Autoridad de Protección de Datos Personales. Existen varias observaciones en el tema de que sea Mintel o el registro civil. Surgió una propuesta por uno de los legisladores que estuvo en las mesas de la comisión pidiendo que esta superintendencia pues esté sujeta al registro civil o al Mintel y que sean ellos quienes asuman estas competencias. Nosotros, la mayoría de los miembros de la comisión, somos 12 miembros de la comisión, pues no estamos realmente en esa línea y creemos que definitivamente en esta ley vamos a dar completa independencia a la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Creemos que es necesario e importante para que esta ley tenga definitivamente el efecto que buscamos, que esta autoridad sea totalmente independiente en todos los sentidos. Con eso pues termino mi intervención. Muchísimas gracias y estaré pues aquí presto a cualquier consulta.